Amados hermanos, iglesia la cual el Señor ganó por su sangre, nos ha llevado el Señor Dios a transitar 7 días más. Y ya estamos, a Dios gracias, a 21 días. Ya vamos a entrar ya al invierno y esperando que este invierno sea clemente con nosotros. Pero para que sea clemente, también tenemos que poner de nuestra parte, no descuidarnos, abrigarnos. Dios bendiga a todos los hogares en que pueda haber una calefacción y Dios provea para esa calefacción. Quiero decirle que toda vez que enciendo yo mi estufa, le pido también a Dios que en todos los hogares pueda haber esta calefacción que asiste, por cierto, es que nuestros hogares puedan tener una calefacción óptima y adecuada. Así que deseo que a todos Dios les provea. Hermanos, voy a continuando con nuestra escuela dominical. Me corresponde a mí, a través del texto de la palabra de Dios, confirmar lo que ya ha sido expuesto en estos hermosos versículos que son Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31 y para su información, por si no lo sabe, es la última enseñanza del capítulo 4 y vamos a entrar ya al capítulo 5. Pronto vendrá también una nueva enseñanza deseando que ustedes puedan interesarse. Yo en estos días conversaba con alguien de los nuestros y digo verdad ante el Señor. Y le pregunto, ¿y usted está interesado? No, dice, no lo veo. Bueno, qué tremendo, ¿no? Hay que interesarse por la palabra. Bueno, voy a orar para ya dar la lectura a 2 versículos para luego, en la gracia del Señor, exponernos para que usted sea en la enseñanza también asistida a su vida espiritual. Amado Dios, Padre Celestial, mi Señor, estamos siempre implorando y rogando el bien a nuestro favor. Todo lo que, Señor Dios, nos has permitido vivir, lo reconocemos. Hemos sido asistidos en tu misericordia. Amado Padre Eterno, acompáñanos en el curso del tiempo, Señor Dios, que tú nos darás, que tú nos prestarás vida, que en todos los días de nuestros días podamos decir, el Señor Dios es con nosotros. Señor, ruego ahora que bendiga, Señor Dios, la enseñanza ya que vamos a participar. Lo agradezco todo por Jesús nuestro Salvador. Amén. El texto, hermano, está en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en los versículos 7 y 8. Y mientras usted busca su escritura, quiero recordar que vemos aquí la figura del destacado varón que Dios apartó, separado. Y cuando hablo de separado, fíjense que la palabra santo significa apartado, separado. Por eso que en alguna de las cartas, ¿no?, Pablo dice a los santos, no los santos que conocimos en nuestro tiempo, en los otros templos, sino que apartados, separados para Dios. Daré lectura entonces, hermanos, al texto que confirma ya lo expuesto en Romanos capítulo 9, versículos 7, 8, y dice así la gloriosa palabra de Dios. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
Alabado sea el nombre del Señor por esta lectura bíblica. Y bueno, deseo en el Señor que la exhortación usted la puede recibir, porque nosotros tenemos que, en la Escritura, por ella, ser también asistidos. La palabra de Dios es para todos los tiempos, es para todas las edades. Y cuanto más en este tiempo que nos toca vivir, recuerde lo que Jesús dijo, hablando a los tiempos, ¿no? Que dijo el Señor que vendrían muchos en su nombre, diciendo, he aquí, he ahí el Cristo. Entonces, ¿cómo la iglesia puede conocer y saber los tiempos? Es estando apercibido de la gracia del Señor Dios. Porque se van a levantar muchos falsos profetas. Recuerde que el anticristo, y que esto lo podemos recordar, es Juan, quien toma él enseñar, y él toma la palabra anticristo en sus cartas. La verdad que él lo dice, ¿no? Que ya estaba en acción, ya en ese tiempo. Cuánto más en el tiempo de que el Señor viene. Y quiero aprovechar, mire, qué bueno que lo he recordado. Están dando una serie en uno de los canales nacionales, donde hablan acerca de la vida de Jesús. Pero yo quiero a ustedes, iglesia, dar el siguiente consejo. No se queden con esos programas, quédense con la lectura bíblica, porque ahí se cambia totalmente el texto y el contexto de lo que está dentro de la Escritura. Vaya usted a la palabra, no se quede con lo que sale en las imágenes, quédese con la palabra. Así que vaya a esta consejería, porque es mucho más importante. Ahora, si a usted le agrada ver aquello, agrádese y conténtese, porque nosotros le entregamos las enseñanzas. Entonces, como está tan acostumbrado a ver una pantalla, bueno, véala en la pantalla en su televisor o en su efecto en el pequeño aparato llamado celular. Pero así que yo no se lo prohíbo, más bien no se lo permito, que se entienda, ¿no? Es la palabra, es la palabra, ahí está la esencia de Dios, la esencia de Dios. Bueno, voy a, hermano, porque me es mucho más cómodo para llegar a desarrollar el texto con algunas anotaciones que yo tomo de acuerdo a la enseñanza que ya hemos recibido. Aquí está destacado cómo se da a conocer por el escritor, donde se habla de la alegoría de Sara y Agar, que son dos pactos. Quiero recordar que la palabra alegoría proviene del griego, allegorin, que significa hablar figuradamente. Entonces Pablo aquí va a hablar figuradamente de hechos que estaban ya dentro de lo que era el canon de los escritos. Es el testimonio a la verdad de lo que está basado. Pablo se está basando en los escritos. Por eso qué importante son los escritos, qué importante es la palabra. Y recuerdo, mire para dónde me voy. Recuerden lo que dijo Jesús. Isaías habló acerca del Señor Jesús. Y el texto dice acerca que el Espíritu de Dios estaría sobre el Mesías. Y recordamos que el Señor Jesús, cuando Él cumple los 12 años, va al templo. Él tiene un momento muy importante porque Él comienza a estar en medio de los maestros de Israel. Pero luego el Señor, recordamos que su tiempo luego aparece a los 30 años.
Y cuando él ha cumplido ya los 30 años y nuevamente está en el templo, recordamos que se le dio a él, no por casualidad, sino porque la palabra de Dios tenía que cumplirse. Y lee precisamente el libro de Isaías y el Señor dijo, hoy se cumple esta palabra en mí. ¿Por qué razón? Porque recordamos que el Señor dio en su poderosa y grandiosa sabiduría, ya le había manifestado a Isaías un cumplimiento donde, fíjese que hay un trayecto más o menos como de 600 años, como a los 600 años se cumplió esta escritura. Y quiero aprovechar, en las redes salía de un denominado pastor y que de ahí se levantó un hermano llamado Carlos Guerra. Mire, Carlos Guerra. Qué bueno que hicieron la aclaración. Donde él había tenido un sueño, Carlos Guerra, no yo, ese Carlos Guerra había tenido un sueño donde el Señor le mostraba que Dios ya venía. Mentira, falso. Se lo voy a confirmar por la Escritura. Recuerde que el Señor mismo, cuando se le pregunta tocante a la restauración de Israel, Jesús dijo que esos tiempos, todo lo que ha de acontecer solamente está en una sola potestad, en la potestad de Dios el Padre. Jesús no sabe, Jesús no es que el Hijo, el Dios, no es que el Padre le haya ocultado, pero para que entendamos que Dios es una autoridad y es una potestad y Él administrará la futura iglesia a través de Cristo, pero no cuando Cristo sienta el sentimiento de querer venir a la iglesia. Eso maravilloso lo sabe solamente Dios. Así que cuando vea por ahí que ya Cristo viene, sí, Cristo viene. Pero Cristo viene no porque los hombres lo dicen, lo dice la Escritura. Y cuando Cristo venga, solamente Dios dará el vamos y se toca trompeta. Y bueno, me fui, sigo predicando. Tantos días que no predico, por hermano. Bueno, estoy hablando de la alegoría de Sara y Agar. Bueno, el apóstol Pablo continúa aquí con una argumentación que está basada en contra del engaño de la doctrina de los judaizantes. Importante es que mediante las Escrituras, el apóstol, él prueba que la esclavitud de la ley no lleva a ningún lado, sino que la libertad de la gracia es la que verdaderamente puede justificar al pecador ante Dios. En estos dos eventos, en cuanto a los dos nacimientos, al nacimiento de Ismael y al nacimiento de Isaac, tenemos que recordar que aunque fueron dos eventos literales e históricos, tienen al mismo tiempo un significado figurado, alegórico. Este último significado es el que Pablo explica en esta porción de esta carta, refiriéndome a los Gálatas. Existen dos pactos. El primero de ellos es el Antiguo Testamento, representado por Agar. El segundo es el Nuevo Pacto, representado por Sara. Es así como la Biblia se divide tanto en el Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto proviene del monte Sinaí, porque fue en ese lugar donde Dios se manifestó, se reveló a David. ¿Y se reveló para qué? Para entregarle la ley divina que el pueblo debía obedecer. Quiero recordar que en el libro de Éxodo hay dos pasajes bíblicos que nos confirman cuando Dios entrega este pacto, la ley. A Moisés me quiero referir a Éxodo capítulo 19, 20 y Éxodo 24, 12. Pero
como importante siempre ratificar, siempre es importante volver a hacer recordar, la palabra de Dios nos lleva a extractar del libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, precisamente en el versículo 22, aquí quiero yo explicar lo siguiente, porque ya Moisés se tiene que apartar, se tiene que separar del pueblo que él ha llevado para alcanzar la promesa de Dios. Entonces, aquí Moisés, él va a ratificar lo que él ya había recibido. Vale decir que hay dos cosas tan importantes que quiero recordar, donde es traspasada la potestad, es traspasada la autoridad que Dios le había dado a Moisés y esta ahora se traspasa a Josué. Y en Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2, dice así textualmente. Aquí se está ratificando. Dice, dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millas de santos con ley de fuego a su mano derecha. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, volvemos nosotros a la alegoría de Ismael, como así también de Isaac. Recordamos, Ismael, como hijo de Agar, fue el hijo para esclavitud, de la misma manera los hijos del pacto que provienen del monte Sinaí son hijos para esclavitud, que basan sus esperanzas de salvación con la ley de Moisés, o que están sometidos a la ley mosaica, o que están ciertamente, reitero, tan enclaustrados al respecto, en que vienen a ser básicamente los israelitas hasta el día de hoy, el Israel actual. Los Gálatas, recordamos, ellos obtuvieron la libertad de la ley. Y nosotros, en verdad, fuimos también liberados. Nosotros que en otro tiempo estábamos bajo la esclavitud del pecado, hoy obtuvimos el perdón. Alabado sea Dios por ello. Ahora somos libres. Quiero recordar algo muy importante, que el Señor Jesús le dijo a la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más. Este extracto está tomado del libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 11. ¿Qué quiero yo aclarar? Era como si el Señor le dijera, si vuelves a pecar, a vivir en el pecado, otra vez serás esclavizada. Entonces, no somos libres de la esclavitud de la ley, sino de la esclavitud del pecado. ¡Qué hermoso! Y glorioso es lo que podemos en esta hora al respecto entrar. Bueno, me voy a referir ahora a lo que es la confirmación de estos dos versos. Quiero recordar por la Escritura, por la palabra de Dios, dice el varón de Dios en el Antiguo Testamento, dice que no podrá justificar el Padre al Hijo y no podrá justificar el Hijo al Padre, porque el alma que pecare morirá. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos lo siguiente, que está relacionado a el texto que lo encontramos en el libro de los Hechos, en que la palabra de Dios nos hace recordar lo siguiente, cuando dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa.
Lo voy a explicar. Uno puede creer en un núcleo familiar. Todos los más en ese núcleo familiar no tienen ellos el de haber alcanzado ni perdón, ni justificamiento en la gracia del Señor, sino que uno de ellos alcanzó la gracia del Señor. Entonces cuando dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa, porque él o ella llegará con el conocimiento a la familia. Y ese conocimiento en cuanto al perdón, la justificación, en cuanto a la vida eterna, él le va a transmitir a la familia. Y la familia va a ser complementada en la gracia del Señor. Entonces, esto no significa en que yo no voy a ser salvo ni a mi mujer, ni a mis hijas, ni a los yernos, ni siquiera a los nietos, y aún más a los bisnietos. Yo no voy a justificar, yo no voy ciertamente, el que yo sea un creyente, el que ha venido a la gracia de Dios, o sea, va a decir, yo por mí estar perseverando, yo a ninguno de ellos, yo los voy a hacer salvos. Ellos tienen que buscar la salvación, que la salvación es personal. Como dice la Escritura, que si tú creyeres en tu corazón y que confesase que el Señor resucitó de los muertos, a la verdad, si se hace esa confesión de pecado en forma individual, ella va a ser salvo. Entonces, ¿qué encontramos? Que hay mucha gente, no solo en nuestra nación, en el mundo, en que confían en ellos mismos para llegar al cielo de Dios. Quiero recordar, nada terrenal nos asegura la salvación, ni apellido, ni linaje, ni religión. Y quiero recordar que en el Antiguo Testamento, como no existía el ordenamiento de hoy, no existía el apellido, pero los descendientes, ellos se identificaban como hijo de. Recuerde que a Jesús mismo le dijeron de que Jesús era hijo de David. ¿Lo recuerda, iglesia? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús lo llevó a un texto del Salmo. ¿Qué dice David? Dijo, mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Se recordarán? Bueno, es para aclararlo. Entonces, aquí no hay salvación, nadie puede ni por apellido, ni por linaje, y reitero, ni por religión, etc. Todo aquello es falsa de confianza. Porque no por ser descendientes de cristianos han de estar los más seguros de ser salvos. Quiero reiterar y recordar, solo Cristo salva a aquellos que ponen ciertamente su fe en su nombre y descansan en su perfecta obra realizada por Cristo en la cruz. En los días de Cristo, los judíos se enorgullecían de ser hijos de Abraham. El ejemplo. ¿Qué dice Juan el Bautista? En Mateo capítulo 3, versículo 9, dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, es decir, de estos gentiles, de estos incrédulos. Los judíos pensaban que todos los que procedían de Abraham eran bendecidos y que eran verdaderamente recipientes de las promesas de Dios. Ellos pensaban equivocadamente en que todos los que descendían de Israel eran el verdadero Israel. Ellos fallaron
en no darse cuenta de que un verdadero judío debía tener cuatro padres. Abraham, a Isaac, a Jacob y a Dios. Comparamos a los ismaelitas, los árabes de hoy, que pueden reclamar a Abraham como su padre. Comparamos también los descendientes de Esaú, que son los edomitas, que pueden reclamar a ambos, a Abraham, a Isaac. Comparemos ahora a los incrédulos judíos en los días de Cristo, que reclamaban a Abraham, a Isaac y Jacob, a estos tres, como sus padres. Pero el problema es que Dios no era su padre. A Dios lo dejaron fuera. Juan, en el capítulo 8, precisamente en el versículo 42, vemos nosotros una aclaración maravillosa que da Jesús. Dice así: entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido en mí mismo, sino el que me envió. Necesitaban a los cuatro para calificar como verdaderos judíos: a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Dios. Una persona llega a estar relacionada directamente con Dios solo por la fe personal. Obsérvese que el texto dice que no todos los que constituyen la llamada Israel, ellos son Israel. Eso significa que hay un número que pertenece a esa identidad de Israel, que sí es Israel, nosotros y todos los judíos que hayan de creer en Cristo. De modo que la palabra de Dios no ha fallado y jamás va a fallar, porque las promesas de Dios tienen su cumplimiento seguro. Es un segmento de Israel. Es así que podemos nosotros recordar al respecto. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. No eran contados por hijos de Abraham los descendientes de Ismael. Entendamos, aunque eran simientes de Abraham, sino los descendientes de Isaac, porque ya estaba profetizado, ya estaba escrito, porque dice textualmente la Escritura, porque en Isaac fue hecha la promesa a Abraham. Así también, aunque todos los pueblos hebreos eran simientes de Abraham según la carne, no son tomados en cuenta como simiente de Abraham, sino los que creen a la promesa de Dios en el Evangelio. Así como creyó Abraham a la promesa de Dios en Isaac, solo los judíos que creen en Cristo son simientes de Abraham. Alabado sea Dios por ello. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, lo confirma la Escritura, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Así como Isaac nació de la promesa de Dios, es decir, de forma milagrosa, por cuanto ni Abraham ni Sara podían ya tener hijos, así también son hijos de Abraham y por ende hijos de Dios. Todos aquellos que ya sean judíos o gentiles y que han nacido milagrosamente, porque quiero recordar, y usted lo sabe,
Pero hay mucho pueblo nuevo, mucho pueblo joven, que recordamos que Isaac fue hecha la promesa a Dios que él iba a tener una descendencia. Cuando Dios da promesas, las promesas de Dios se cumplen en el tiempo, y el tiempo de Dios se llama Cairo. Es diferente a nuestro tiempo. Abraham tiene 75 años. Es una persona mayor, su mujer también es una mujer mayor. Recordamos que ella era estéril, nunca tuvo hijos. Pero recordamos que Dios hizo una promesa y esa promesa tenía que cumplirse. Pero no se cumple inmediatamente. Pasaron 25 años. 25 años. Y quiero recordar porque cuando uno va a la Escritura, cuando uno va a la palabra de Dios, se maravilla. Porque alguien podría pensar, bueno, nació cuando Abraham tenía 100 años. Alguien podría pensar, bueno, ya una persona de 100 años, ¿qué va a disfrutar? ¿Qué va a gustar de ver a sus hijos mayores? Y Dios se lo permitió. Dios les permitió de no ver solamente la criatura recién nacida. Dios le permitió, ciertamente, recordamos, cuando ya Isaac es un mancebo, un jovencito, cuando Dios se lo pide para que lo lleve allá al lugar señalado por Dios. Y si vamos y avanzamos en la Escritura, vamos a ver nosotros cómo se va desarrollando como persona, cómo va recibiendo las bendiciones de Dios. Hermanos, iglesia, Dios es Dios de promesas. Y las promesas se cumplen, no en mi tiempo, se cumplen en el tiempo de Dios. Crea la promesa que Dios ha recibido de Dios y Dios hará en su tiempo. Es así, es así. Y alabado sea el Señor. Ya sean judíos o gentiles, que han nacido milagrosamente, es decir, nacidos de nuevo por la gracia de Dios y mediante la fe en Jesucristo. Por tanto, las promesas de Dios hechas a los patriarcas se habrán de cumplir en aquellos judíos que tengan fe en Cristo Jesús, es decir, el remanente fiel en aquellos que Dios haya escogido soberanamente. Romanos también nos hace una aclaración al respecto. Dios no ha desechado a su pueblo. No, Dios no lo ha desechado. Muchos judíos serán parte de esta promesa, de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de la promesa que Dios le dice, cuenta las estrellas, si las puedes contar, cuenta la arena del mar. Ahí están, no solo los judíos que creerán en el Señor, sino que los que creen en Jesús, me refiero a los gentiles. Y ahí hemos entrado nosotros por la gracia de Dios. Nosotros, iglesia amada, hijos de Dios, nosotros somos hijos de la libre, de la Jerusalén de arriba. Así que Dios te bendiga, iglesia, sigue las enseñanzas de la palabra de Dios para que se goce tu espíritu, se goce tu alma y tú puedas alzar tus manos y glorificar a Dios, que la promesa que Dios le hizo a Abraham, la promesa que le hizo Dios a Abraham, en usted es cumplida, y pido a Dios que esa promesa sea cumplida en vuestros hijos y en vuestras descendencias hasta que Cristo venga. Termino esta palabra que para mí es bendición, es bendición. Qué glorioso, qué maravilloso en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios, porque esta gracia para los gentiles un día va a cesar, porque un día se cumplirá el número. Pido a Dios que dentro de ese número no solo estés tú, no solo esté yo,
sino que también estén los míos. Yo no los voy a hacer salvo a los míos, ya lo explicaba. Solamente el único que puede hacer salvo es Cristo. Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabo y bendigo y glorifico a Dios. Alabo y bendigo y glorifico a Dios para que cuando venga ese día, que se cumpla el número de los gentiles, nos vamos con los más de los nuestros. Así que sirve a Dios y por tu fidelidad, por tu testimonio, los tuyos busquen al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos esta tarde. Que pueda, reitero una vez más, como familia, pueda usted disfrutar con su familia el bien de Dios y darle gracias a Dios por lo que Dios pone en su mesa, porque Dios le da a usted el trabajo. Dele gracias a Dios porque usted tiene su hogar. Y un día lo dije yo y quiero reiterarlo. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. No me pregunte cómo lo hará Dios, pero poderoso es Dios para darle al Señor un hogar propio al que no lo tiene. Ya viene el tiempo para ello. Y acuérdese en sus oraciones para que esta palabra también no vuelva vacía. Mi Señor, gracias porque en el curso de esta mañana, Señor, podemos saber, entender y comprender que somos parte, Dios mío, de la promesa hecha, Señor Dios, a la persona de Abraham, que en Isaac están las promesas, está el cumplimiento que hoy vivimos. Mi Señor, ruego piedad, misericordia por nuestros hermanos que están complicados en su salud y sean, Señor Dios, ellos fortalecidos en estos momentos apremiantes. Acompáñanos y bendícenos, Señor Dios, y en el curso de esta tarde estaremos una vez más en tu presencia. Lo ruego todo por Jesús. Amén. Hermano amado, bendición. La gracia de Dios sea con todos ustedes y estaremos compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos.